Estamos aquí con el Estado de Israel en su máxima expresión, ciencia, tecnología y progreso, y con el pueblo de Israel, nuestros maravillosos alcaldes. Tandil es uno de los muchos alcaldes con los que hablo y todos testifican lo mismo. Movilización popular, fuerza popular, su disposición incluso a asumir costos para eliminar las amenazas existenciales que se ciernen sobre nosotros y su ayuda mutua. Y también están aquí los valientes combatientes del Comando del Frente Interno. Estas son las personas que han salvado vidas, incluso a riesgo personal. Acérquense, acérquense. Estos son nuestros héroes, de un pueblo de héroes, un pueblo de héroes del cual emergen las mejores fuerzas. Y precisamente en tiempo de angustia para Jacob, una gran esperanza para Israel, tal como lo vemos aquí en cada lugar. Hay críticas por el hecho de que están amenazando a los residentes de Teherán. Nosotros no estamos amenazando a los residentes de Teherán. Estamos amenazando al régimen de Teherán. Creo que todos los ministros del gobierno lo saben muy bien. Bien, estoy aquí en la base de inteligencia con el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y con nuestra gente maravillosa, los soldados, en servicio regular y en la reserva, que cumplen con un deber sagrado: proporcionar la inteligencia que nos permite ganar las guerras. No puedo exagerar la importancia del trabajo que se ha hecho y se está haciendo para lograr una victoria total. Jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, muchas gracias a ti, en el nombre del gobierno de Israel. Ciudadanos de Israel, hace aproximadamente una semana di la orden, la operación del ejército entró en marcha. Desde entonces estamos actuando de forma ofensiva. Al asumir el cargo, dije que nos encontrábamos en un momento crucial para eliminar una amenaza existencial. Durante años, los iraníes han estado construyendo un plan claro para destruir al Estado de Israel. En los últimos meses, el plan alcanzó un punto de no retorno. Las intenciones se convirtieron en capacidades reales. Iniciamos esta operación sabiendo que Irán posee unos 2.500 misiles tierra-tierra y que produce más a un ritmo elevado. Según estimaciones, en unos 2 años podrían haber alcanzado los 8.000 misiles. El régimen iraní ha cultivado y construido durante años un cinturón de fuego envolvente y ahora ese cinturón se envuelve contra él, en su propio territorio. La acumulación de desarrollos, desde el programa nuclear hasta el sistema de misiles, y su eficiencia creciente, nos obligan a actuar. Israel no observa pasivamente cómo se desarrollan amenazas. Como parte de nuestra doctrina operativa, actuamos de forma preventiva y proactiva frente a amenazas existenciales y ante todo desafío. El ejército se ha estado preparando para esta operación durante años. En los últimos meses, realizamos una evaluación exhaustiva para una campaña que es de la más compleja en nuestra historia. Todo esto mientras combatimos en múltiples frentes de forma simultánea, con máxima discreción y secreto. Pudimos lanzar la operación gracias a la combinación de condiciones operativas y estratégicas, algunas de las cuales son temporales. Si hubiéramos demorado, corríamos el riesgo de perderlas y tener que entrar en combate más adelante desde una posición de clara desventaja. Por eso entendimos que la historia no nos perdonará si no actuábamos ahora para proteger la existencia del pueblo judío en el Estado de Israel. Estábamos actuando con un plan organizado, flexible y adaptado a los desarrollos. Gracias a una apertura fuerte y sorpresiva, logramos avances extraordinarios. Eliminamos a la cúpula del alto mando enemigo. Golpeamos profundamente componentes del programa nuclear. Abrimos un corredor aéreo hacia Teherán. Localizamos y destruimos aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles algunos minutos antes de su lanzamiento.
Sorprendimos al enemigo a pesar de que estaba en alerta. La Fuerza Aérea está operando ahora a una distancia y con una potencia nunca antes vista en su historia, atacando con gran riesgo objetivos en Irán en olas de ataques masivos. Me reuní con pilotos y equipos de tierra poco antes de sus misiones. Todos, sin excepción, me dijeron, estamos contigo. Expresaron confianza, fe en el tamaño del desafío y el peso de la decisión. Queridos ciudadanos de Israel, junto a las acciones ofensivas, continúa también la defensa de la retaguardia, la población civil. Este es el desafío distinto al que conocíamos hasta ahora. El enemigo, en su vileza, ataca deliberadamente a civiles, como experimentamos una vez más con el misil disparado en las últimas horas. Nuestros enemigos no entienden que la retaguardia israelí es la fuente de la fortaleza del ejército, no su punto débil. Esta semana visité los lugares de impacto. Vi con mis propios ojos las escenas de destrucción. Mi corazón está con las familias de los muertos y heridos. Estamos en medio de una guerra en múltiples frentes. La lucha en Gaza continúa y lamentablemente estamos pagando un precio alto en vidas de nuestros soldados, como ocurrió esta semana. En los últimos días me reuní con los comandantes de divisiones en la Franja de Gaza y quedé impresionado por su determinación de lograr los objetivos de la guerra. No olvido ni por un momento que aún hay 53 rehenes en manos de Hamás, hombres y mujeres. Su riesgo es un objetivo moral y nacional, y el ejército actúa en consecuencia. Las acciones que llevamos a cabo estos días también contribuyen a alcanzar ese objetivo. Nuestros soldados, tanto reclutas como reservistas, están desplegados en todas las fronteras. Reservistas, ustedes nos permiten luchar en tantos frentes. Una y otra vez se presentan y comprenden la magnitud de esta hora. Ustedes son parte inseparable de esta campaña. Los saludo a ustedes y a sus familias. Estamos preparados para una amplia gama de posibles eventos. Nos embarcamos en una de las operaciones más complejas de nuestra historia. Estamos llevando a cabo una campaña para eliminar una amenaza de proporciones históricas. Frente a un enemigo de esta magnitud, debemos estar listos para una lucha prolongada. El Ejército de Defensa de Israel está listo para ello. Día a día, nuestra libertad de acción se expande mientras que la del enemigo se reduce. La batalla aún no ha terminado. Aunque ya hemos logrado ciertos éxitos, todavía nos esperan días difíciles. Y debemos mantenernos alertas y enfocados hasta completar la misión. Estoy convencido de que, juntos, completaremos esta batalla con el pueblo de Israel en la primera línea. Es un gran honor para mí comandar al ejército en este momento. Avanzamos con toda nuestra fuerza, fuertes y firmes por nuestro pueblo. Buenas noches. Este es el 7º día de la operación con la élite de las FDI. Seguimos atacando objetivos en todo Irán sin cesar. Nuestra meta es clara: eliminar la amenaza existencial contra el pueblo de Israel, golpear el programa nuclear y causar daños significativos al sistema de misiles. Durante las últimas 24 horas, aviones de la Fuerza Aérea atacaron objetivos del programa de armamento nuclear. Golpearon el núcleo nuclear en la zona de Arak. Se trata de un reactor que no está activo, pero que tiene el potencial de producir plutonio apto para ser utilizado como núcleo de un arma nuclear. Seguimos concentrándonos en ataques en Teherán. Atacamos el cuartel general de las Fuerzas Especiales del Ministerio de Seguridad Interna. La seguridad interna es uno de los principales cuerpos militares del régimen iraní. Nuestros ataques están dirigidos a cada una de las estructuras militares del régimen iraní. Todos forman parte de la amenaza contra el Estado de Israel. Nuestras acciones hablan por sí mismas. Quien actúe contra nosotros pagará un precio muy alto. Paralelamente a estos ataques, aviones de combates guiados por la Dirección de Inteligencia completaron una ola de ataques contra misiles tierra a tierra. Seguimos neutralizando las capacidades estratégicas del régimen iraní y reduciendo la amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel. Además, atacamos ampliamente los misiles tierra-aire que estaban destinados a dañar nuestros aviones tripulados. Cada ataque de este tipo fortalece nuestra superioridad aérea sobre los cielos de Irán
y amplía nuestra libertad de acción. La Fuerza Aérea, tanto en servicio regular como en la reserva, junto con los equipos técnicos en tierra, trabajan las 24 horas del día. Lo hacen con determinación y valentía, junto con el personal de la Dirección de Operaciones, de Inteligencia y de todo el ejército israelí para cumplir con la misión. Hoy llegué temprano al Hospital Soroka en Beersheba. El hospital fue alcanzado por un misil disparado desde Irán. Me encontré con el personal médico del Comando del Frente Interno, con los equipos de rescate y con los pacientes del lugar. Me impresionó su actitud ante la situación. Su fortaleza de espíritu y su obediencia a las instrucciones son notables. El régimen iraní disparó deliberada y maliciosamente hacia el hospital y un centro poblado con el objetivo de herir a civiles. Esto es terrorismo llevado a cabo por un Estado y una flagrante violación del derecho internacional. El régimen del terror busca dañar a civiles e incluso hoy ha utilizado munición de dispersión diseñada para ampliar el daño. Gracias a la preparación anticipada y adaptaciones hechas previamente, junto con la observancia estricta de las instrucciones, el daño se redujo significativamente. Saludo a los ciudadanos y al Hospital Soroka por su preparación y conducta responsable. Nuestros sistemas de defensa en el aire, en el mar y en tierra operan sin descanso para interceptar las amenazas. No se trata solo de misiles. Desde el inicio de la operación hemos logrado interceptar más de 80 vehículos aéreos no tripulados lanzados hacia el territorio israelí. Más de 480 fueron lanzados hacia Israel. Solo unos pocos de los drones lograron penetrar las fronteras del país. Les pido que sigan manteniéndose al tanto de las instrucciones del Comando del Frente Interno. Seguiremos evaluando la situación en cuanto a las políticas en la retaguardia. Haremos todo lo posible para equilibrar entre la prioridad suprema de proteger vidas humanas y el deseo de permitir una vida cotidiana lo más normal posible. El ejército israelí lucha en 7 frentes y está preparado tanto para la defensa como para el ataque. También este fin de semana, los soldados y comandantes del ejército seguirán operando en todos los sectores con el objetivo de resguardar su seguridad y cumplir con los objetivos de la guerra. Ante nuestros ojos están los 53 secuestrados, hombres y mujeres que aún están en manos de Hamás. Estos son días de prueba para nosotros como sociedad que desea la vida en nuestro país. Podemos superar esta prueba, unidos y firmes. Seguiré informándoles sobre cada desarrollo. Preguntas. Canal 14 Noticias. ¿Israel actúa paralelamente a la operación militar para dañar al régimen iraní con el fin de derrocarlo? Nuestro propósito es claro. Estamos atacando para eliminar esta amenaza existencial sobre el Estado de Israel. Por ello, estamos atacando fuertemente su programa nuclear en todos sus componentes y también su programa de misiles, del cual hoy vimos apenas una muestra del daño que puede causarnos. Seguiremos atacándolo. Más allá de eso, no entraré en detalles sobre planes futuros. Canal 12 Noticias. Tras el ataque a Soroka y la declaración de la ministra Regev sobre el corte de electricidad en Teherán, ¿ha habido un cambio en los objetivos que pueden ser atacados en Irán? ¿El ejército está preparado para eso? Miren, atacamos constantemente y causamos daños crecientes en el oeste de Irán, en Teherán, en el centro del país y más. Estamos empujando al enemigo a su propio terreno y seguiremos cumpliendo todos los objetivos mencionados antes. Más allá de eso, no quiero entrar en detalles sobre nuestros objetivos frente a los iraníes. Noticias de Israel, Canal 11. ¿Por qué los exploradores, Sayarim, no están bien dirigidos a pesar de que el ejército se ha estado preparando para este ataque desde hace un año? Aprovecho esta oportunidad para dirigirme a nuestras unidades de élite que están haciendo un trabajo increíble. Mientras hablamos, son parte de la guerra, defienden las fronteras en todos los sectores, son los ojos del país. Vimos su valentía el 7 de octubre y los valoramos muchísimo. Escucho sus inquietudes y estamos actuando para mejorar. Hacemos todo lo posible para protegerlos. Son lo más importante. Canal 24. ¿Los colapsos que vimos hoy se deben a falta de camas o no existe tal escasez?
Primero, nos hemos preparado para un combate prolongado y consideramos todos los escenarios posibles. Escucho esas observaciones y quiero decir que nuestra defensa se compone de varios elementos. Uno de ellos es lo que ocurre ahora. La Fuerza Aérea está atacando en lo profundo de Irán, golpeando los sitios de lanzamiento de misiles que nos dañan. Siguen golpeándolos en cantidades excepcionales. Y como decimos al enemigo, aún tienen capacidad para dañarnos. Aquí entra en juego nuestra defensa aérea en múltiples capas, que es la mejor del mundo, pero no es hermética. Por eso entra también el papel del ciudadano. Hoy vimos en Soroka y en otros lugares un comportamiento maduro al que rindo homenaje también por parte de la administración del hospital. Los ataques de la Fuerza Aérea en lo profundo del territorio enemigo nos permiten sostener una guerra a largo plazo y estamos preparados para ello.